en el templo de Jehová, con el Espíritu Santo morando aquí. ¿Qué es lo que quiere, hermano, el Señor? Que el Señor quiere que usted pueda abrir su entendimiento. El Señor quiere que usted pueda abrir su corazón y pueda hacer que el Espíritu Santo more en cada uno de ustedes. Si usted hace eso, hermano del Señor, créame que va a encontrar todos los misterios que Dios quiere para con su vida. A lo mejor usted está recién llegando, pero hermano del Señor, no es tarde, ni tampoco es temprano, porque Samuel era un joven y Dios trató con este joven. Pero es importante que usted despierte de ese sueño, hermano, porque si nosotros dormimos, como decía la parábola de las 10 vírgenes, cuando venga el esposo, vamos a estar durmiendo y no vamos a encontrar lámpara, aceite en nuestras lámparas. Hermano, ¿y qué vamos a decirle al Señor? Los tiempos se están acortando, dice la palabra de Dios, que los tiempos serán acortados a causa de nosotros. Hermano, porque es tanto el pecado que hay en el mundo, es tanta la maldad que hay en el mundo, que los hijos de Dios tienen que, hermano, ser guardados. La palabra de Dios nos dice que habla de 244.000 sellados. Hermano, pero a causa de ellos y de nosotros, los tiempos tienen que ser acortados por la maldad que hay en el mundo. Y es tiempo de que usted y yo despertemos. Quizás estamos en este lugar, pero nuestro espíritu no está despierto, no está presente a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermano del Señor. Y dice el versículo 4, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego allí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él dijo, yo lo he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Hermano, saltamos al versículo 7. Dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni palabra de Jehová le había sido revelada. Hermano, sabe que la escritura tiene ciertas contradicciones, porque Samuel vivía en el templo. Samuel probablemente comía en el templo, dormía en el templo, pero él no había conocido a Jehová. Y la palabra lo dice, Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Hermano, ¿cuánto tiempo lleva usted dentro de la casa del Señor y aún no conoce a Jehová? Es una pregunta, hermano, muy importante que usted tiene que hacerse. Quizás todos decimos, sí, yo sé que hay un Dios, pero es importante que usted conozca quién es ese Dios. Y usted lo conoce a través de la Escritura. Usted no puede no conocer a Dios si usted no ha leído la Escritura. Si usted lee la Escritura, usted va a encontrar un retrato de Dios. Y cuando usted le diga, pero tú conoces a Dios, sí, yo lo conozco porque yo he leído la Escritura. Hermano, y es importante que usted, estando dentro del templo de Jehová, conozca a su Dios. Dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Hermano, Elí tenía sus ojos cegados, hermano, y él no entendía aún lo que Dios quería hacer con este joven, porque dice que fue la tercera vez, y a la tercera vez recién el sacerdote de Dios, que era Elí, a la tercera vez entendió que era Dios el que llamaba a Elí, a Samuel. Y sabe, hermano, que aquí hay algo importante. Elí hablaba como Dios, tenía cierta autoridad dentro del pueblo Elí, porque Samuel confundió la voz de Dios con la voz de Elí. Cada vez que Dios llamaba a Samuel, Samuel se dirigía a Elí pensando que era él, pero sabe que no era él. Y muchas veces nosotros confundimos la voz. Sabe, hermano, que hay 4 tipos de voces. Está la voz suya, está la voz de los demás, está la voz de Satanás y está la voz de Dios. Y es importante que usted aprenda a caminar por la voz de Dios, porque muchas veces nosotros hacemos caso a nuestra propia voz y escuchamos lo que nosotros mismos queremos escuchar. Y muchas veces, y he ido a muchas iglesias, hermano del Señor, y he conocido pastores que la palabra de Dios la acomodan de tal forma en que ellos escuchan lo que quieren escuchar, pero la voz de Dios está muy lejos y el camino de Dios está muy lejos. Por lo tanto, no hay prosperidad, hermano. Y si usted no camina por la voz de Dios, usted no va a encontrar la prosperidad. Si usted, hermano, camina por la voz de los demás, puede venir otra persona y abrir una puerta para usted. Y usted puede caminar por esa puerta y puede caminar por ese camino. Puede venir Satanás y puede venir y darle también un camino, y usted puede caminar por ese camino.
porque Satanás revela sueños, Satanás también sana, Satanás también habla, y eso es importante que el pueblo de Dios lo sepa. Y por eso, hermano, que usted tiene que tener su espíritu despierto. Y la palabra, usted ve cómo se va entrelazando. Si usted está durmiendo, usted no va a poder oír la voz de Dios. Si usted está durmiendo, puede caminar por un camino, el cual usted va a decir, probablemente yo voy bien por este camino. Pero cuando se dé cuenta de que no es el camino, va a ser muy difícil volver todo lo que usted caminó y volver todo lo que usted avanzó y caminar por el verdadero camino. Por lo tanto, es importante que usted aprenda a discernir cuál es la voz. Samuel no discernió, no tuvo discernimiento, él pensó que era Elí el que lo llamaba. Pero era Dios el que llamaba a Samuel. Y dice, versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ve como usted, hermano, por qué razón había poca visión en esos días, porque Elí había sido su ojo cegado, porque sus hijos cometían iniquidad y él no le había estorbado. Eso es. Y aquí, hermano del Señor, caímos todos, tanto padres espirituales como padres en sus hogares y tanto nosotros como hijos, porque sabe que Elí vivía en el templo, pero hermano, vino el pueblo a Elí y le empezaron a reclamar porque sus hijos estaban haciendo mal. Los hijos de Elí estaban quedándose con la ofrenda, estaban comiendo a lo que el pueblo le daba, con eso comían los hijos de Elí, hermano, y hacían cosas malas delante de la presencia de Dios. Y se dio cuenta entonces, hermano del Señor, todo el pueblo, lo que hacían los hijos de Elí. Y cuando una persona, hermano, un hijo de Dios, no camina por el camino de Dios, las cosas le van mal. Y dice que la visión de Elí fue cegada. Empezó a haber poca visión en él, porque sus hijos hacían iniquidad y él no les estorbaba. A lo mejor muchos hermanos se han descuidado de sus hijos en sus hogares, hermanos, y no le han estorbado. ¿A qué quiere decir esto? No le han corregido, hermano del Señor, tanto como en la iglesia, como en el hogar. Es importante que usted pueda instruir al niño en la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano, que me contaba un tío que escuchando en la radio, llamaba a una señora y le preguntaba al locutor de la radio cristiana y le decía, hermano, ¿de qué edad yo le puedo empezar a hablar a mi hijo de la palabra de Dios? Y el locutor le responde y le dice, primero, ¿qué edad tiene su hijo? Y la señora le responde y le dice, tiene 5 años. Y el locutor le dice, o sea, usted está 5 años atrasada. Desde el momento en que su hijo escucha, usted es importante que empiece a enseñarle la palabra de Dios. Aleluya. Para que su hijo, cuando él crezca, hermano, crezca con un fundamento de Dios. Yo no tuve la oportunidad de poder crecer a lo mejor en una escuela dominical, o no tuve la oportunidad de que se me hablara de la palabra de Dios todos los días o cada noche. No tuve la oportunidad, pero por misericordia y por gracia de Dios, el Señor me llamó y hoy puedo estar aquí hablándole a ustedes. Pero es importante, hermano, que usted críe a su hijo en el camino de Dios. Y nosotros los hijos también crezcamos en este camino. Porque cuando nosotros crecimos en este camino, hermano, sabe que aunque nosotros andemos mal, aunque pasemos por momentos difíciles, porque como joven le reconozco, hermano, que pasamos por momentos muy difíciles, pero ahí, hermano, es cuando el Señor es nuestro fiel amigo. Hermano, y yo me he dado cuenta, por las difíciles cosas que he tenido que pasar, yo me he dado cuenta que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios no se ha apartado nunca de mí. Quizás, hermano, muchas veces pensando cosas como hombre, como cualquier hombre, pero la palabra de Dios, hermano, siempre ha estado en mi corazón. Y cada vez que me he decaído, sabe, hermano, que viene la voz de Dios y me levanta. Y yo me gozaba, hermano, porque quizás usted no conoce los problemas de los demás.
Pero cuando usted llega aquí a la casa del Señor, sabe que se transforma todo esto. Sí, amén. Y el corazón del hombre, el del hombre que sirve al Señor, se transforma aquí. El corazón se goza aquí. Y usted cuando llega a su casa probablemente se encuentre con las mismas dificultades, con los mismos problemas. Pero usted va a llegar a su casa y su corazón, hermano, va a estar ferviente y usted va a decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades. Hubo un hombre, hermano, en el Señor que dijo, aunque la higuera no florezca y aunque no hayan vacas en los corrales, hermano, aunque las ovejas fueran quitadas de la majada, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Es importante, hermano, por eso, hermano, es importante que usted atienda a la palabra del Señor, porque cuando usted pase por un momento difícil, va a haber palabra en su corazón. Hermano, y Samuel no tenía palabra aún, él no conocía a Jehová, a pesar de él dormir, de poder comer, de poder estar todo el tiempo en presencia del arca de Dios, estar en presencia del templo de Dios. Él no conocía a Dios y no tenía palabra de Dios en su corazón, hermano. Y lo que Dios quiere hacerle entender en esta noche, que usted cuando viene a la casa del Señor, usted venga a oír palabra del Señor. Dios. Hermano, y yo esto lo vuelvo a recalcar, hermano del Señor, porque como predicador es responsabilidad mía, hermano, porque la iglesia, yo no digo que es malo, y yo glorifico al Señor cuando hay danza, cuando hay profecía, yo glorifico a Dios, porque en casa de oraciones se ha quitado eso, y en muchas casas de oraciones no hay danza, no hay profecía. Pero, hermano del Señor, lo que a nosotros, para ser un pueblo poderoso en la mano del Señor, tenemos que tener palabra de Dios. La iglesia del Señor tiene que tener palabra de Dios. Cuando usted salga a la calle, hermano, usted pueda hablar palabra del Señor. Cuando usted se encuentre con alguien, hermano, y esa persona tenga alguna dificultad, usted pueda hablar de la palabra del Señor. Hermano, yo, gracias a Dios, y yo por eso amo la obra de Dios, hermano, sabe que cada vez que he tenido que ir a algún lugar, cada vez que salgo a alguna parte y me encuentro con algún hermano, y hay muchos hermanos que me hablan y me cuentan, hermano, lo que ellos están viviendo. Yo no sé si será un ministerio de Dios, voluntad de Dios, pero siempre, hermano, me pasa eso. Cuando voy a alguna parte y me encuentro con algún hermano, el hermano prácticamente se desahoga conmigo. Pero es importante que cuando uno recibe eso, uno tiene que dar un buen consejo. Uno tiene, como predicador, tiene que dar un buen testimonio, un buen consejo y una buena palabra de Dios. No solamente, hermano, como hombre, dar un buen consejo, sino que un consejo aferrado a la palabra del Señor. Mi pastor siempre lo dice cuando él predica, y él dice, no me salgo del contexto, porque es importante que el predicador no se salga de la palabra del Señor. Cuando usted dé un consejo, hermano, independiente sea predicador, sea profeta, sea lo que sea, usted es hijo de Dios. Cuando usted tenga que dar un consejo, usted dé un consejo de la palabra del Señor. Porque así crece usted, crece el hermano que recibe el consejo y crece en nombre de nuestro Señor. Hermano, y sabe que dice la palabra de Dios, y se lo voy a leer para que usted no crea que soy mentiroso.